Buenas tardes, vamos a empezar con la segunda tanda de coloquios de este semestre. Eh, pues hoy viene Marco a presentar un trabajo junto con Héctor que han hecho sobre el Observatorio de Tonantzintla, y este libro ha sido recientemente editado por la UNAM y pues justo nos va a presentar todo su trabajo. Adelante, Marco. Gracias, buenas tardes. Bueno, para aquellos de ustedes que no me conozcan, que ya son muchos, cada vez que vengo aquí veo más gente desconocida. Yo soy miembro de este instituto desde hace 40 y tantos años. Hace 35 años me fui a radicar a Ensenada, Baja California, donde he trabajado en el observatorio y en las instalaciones actuales. Así es que no soy extraño aunque no me conozcan. La plática del día de hoy surgió de una investigación que comenzó Héctor Toledo hace años, en la que me invitó a participar. Era un trabajo sobre la caracterización del Observatorio de Tonantzintla, un artículo que se publicó en el 2010 en la Revista Mexicana de Astrofísica. Y cuando me invitó Héctor, me preguntó varias cosas de carácter histórico, y resulta que la historia del instituto y la historia del observatorio pues realmente no se ha escrito de manera seria. Hay muchas anécdotas, hay muchas cosas por ahí puestas, pero fechas importantes, sucesos trascendentes en el desarrollo de la institución, pues están casi perdidos. Yo me di cuenta de ello cuando, precisamente para ese artículo, hice algunas consultas con colegas antiguos también del instituto, preguntándoles sobre hechos pues, que yo consideraba relevantes, como la puesta en operación del telescopio de un metro, cómo, cuándo comenzó realmente Tonantzintla a funcionar como observatorio por parte de la UNAM, en fin. Y había ideas, medio mundo me decía, no, pues es que fue más o menos por tal fecha, o yo me acuerdo que fue así, pero datos concisos no los había, y de ello me puse a buscar, y bueno, finalmente parte de lo que les voy a hablar es lo que he encontrado. Le pusimos este título, Astronomía Universitaria, porque como ustedes saben, desde 1942 en Tonantzintla pues está el Observatorio Astrofísico Nacional, que posteriormente se convirtió en INAHUE. No voy a hablar de esa parte, simple y sencillamente, muy rápidamente voy a hablar de lo que a mí me ha interesado de la astronomía universitaria. Resulta que la simbiosis, y más que simbiosis, la relación directa entre la universidad y los astrónomos mexicanos, pues es muy antigua. Viene desde la fundación misma de la Real Universidad de México en 1551. Entre los primeros profesores de la Real Universidad de México hubo gentes que enseñaban astronomía, la astronomía de aquel tipo. Evidentemente me podrán decir, bueno, es que eso no era astronomía, lo que ustedes quieran, pero esa era la astronomía que se enseñaba en la Universidad de México y en las universidades europeas, incluso en las de mayor prestigio. En 1551 se funda la Real Universidad de México, que posteriormente se convierte en Real y Pontificia Universidad de México, pero en 1557 se publica este señor, Fray Alonso de la Veracruz, un personaje que ha sido muy estudiado por historiadores y filósofos y más, por ser introductor de la filosofía en México, y al que yo he estudiado y he publicado como científico, porque introduce el estudio de la física en México. De hecho, publica un texto que se llama Physica Speculatio en 1557 en latín, un texto del cual después de muchos esfuerzos hemos rescatado porque estaba prácticamente perdido, quedaban 4 ejemplares en todo el mundo, con ayuda de varias instituciones de la UNAM. Entre ellas el instituto se hizo un facsímil ahí en la entrada donde están los libros a la venta. Ahí hay un ejemplar por si alguien tiene interés. Es un libro en latín donde se discutía la física aristotélica de aquel tiempo. Y como parte importante al final de este texto, Fray Alonso de la Veracruz agregó el Tractatus de Esfera, un texto también en latín escrito por Johannes de Sacrobosco en el siglo XIII sobre astronomía geocéntrica, evidentemente. Entonces, la primera conexión entre astronomía y universidad en México. No voy a entrar en mayores detalles porque pues, no es el tema. Nada más para información, en este plano antiguo de 1550 y tantos, 1560 del centro de la Ciudad de México,
Se muestra dónde estaba el edificio de la universidad, aquí está. Esta es la Plaza del Volador, esta es la acequia que llegaba hasta el Zócalo. Este es el Palacio Virreinal, o actualmente el Palacio Nacional. La catedral quedaría por aquí. Estos edificios son previos a lo que es actualmente los edificios del Departamento del Distrito Federal. Esta sería la avenida Pino Suárez. Entonces aquí estuvo durante muchos años, varios siglos, la Universidad de México. Actualmente aquí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más para información. En 1637, Fray Diego Rodríguez, otro religioso, y acuérdense que la cultura está en manos de los religiosos en esa época, crea la Cátedra de Astronomía y Matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México, que es la primera cátedra de ese tipo en todo el continente americano. Este personaje ha sido estudiado por historiadores como Trabulce y aportó bastante a la cultura mexicana. Muy rápidamente, finales del siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora fue catedrático de esa cátedra, aunque ahí se enseñaba astronomía nuevamente geocéntrica. Ya en el siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, comienza a haber muchos cambios en la cultura. Está el proceso de la Ilustración en México, y Joaquín Velázquez de León se encargó de esa cátedra, trató de modernizarla porque lo que, insisto, se enseñaba era astronomía geocéntrica. No lo logró, había una inercia enorme, pero bueno, el tipo hizo cosas notables, observaciones de tránsitos, uso de telescopios, en fin, como profesor universitario. Nos vamos muy rápidamente a la creación del observatorio. Este es un grabado de la época, donde se muestra cuando se creó el Observatorio Astronómico Nacional en 1878 en el castillo de Chapultepec. Entonces, la primera institución oficial del México moderno donde se hace astronomía. Y nosotros somos los herederos directos de eso. Muy rápidamente, hacia principios del siglo XX, pues la relación entre los universitarios y la astronomía se fortalece. Valentín Gama, quien fue director del Observatorio Astronómico Nacional, que estaba en Tacubaya en ese tiempo, y Joaquín Gallo, entre otros, fueron profesores de varias de las dependencias universitarias, como por ejemplo la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Altos Estudios, la Escuela de Ingeniería. Ahí daban cursos donde introdujeron de alguna manera la astronomía, fundamentalmente astronomía de posición, porque era la que se utilizaba sobre todo para los trabajos geodésicos, cartográficos, en fin. La liga entre astrónomos y universidad fue más lejos porque Valentín Gama llegó a ser incluso rector en 2 periodos de la universidad, periodos muy críticos durante la Revolución 1914-1915, entre balazos y demás, logró mantener el observatorio y la universidad trabajando. Nos vamos al momento mismo de la entrega del observatorio a la Universidad Autónoma. Ya es autónoma, 1929, después de una lucha estudiantil, como las muchas que ha habido después, logran la autonomía. No fue una concesión del gobierno, ni mucho menos como por ahí se dice algunas veces. Fue todo un proceso de lucha, y como parte de esa lucha surge la Universidad Nacional Autónoma de México, y se le entrega en custodio a la universidad el Observatorio Astronómico, el Instituto de Geografía y de Geología y el Instituto de Biología, que son las 3 dependencias científicas del gobierno de esa época que son transferidas a la universidad. De esa época es esta postal, donde vemos el antiguo edificio de Tacubaya. Ya no existe, aquí lo tiraron para poner, aquí está la preparatoria de Tacubaya actualmente, y vean el resto de la ciudad, pues está prácticamente vacío, ¿no? ¿Mandé? Sí, más o menos. Bueno, de ahí nos vamos ya realmente a la temática que me interesa sobre platicarles. Cuando el Instituto de Astronomía o Observatorio Astronómico Nacional, porque en ese momento todavía era Observatorio Astronómico Nacional, pone sus primeras instalaciones en Tonantzintla. Esto es en 1951, y ya hay un antecedente muy interesante. Aro, que era en ese tiempo el director y demás, pues tenía muchos contactos con muchísima gente de muchos tipos, y uno de tantos contactos fue
Domingo Taboada Roldán, este personaje que está aquí, un millonario que se dedicaba al autotransporte, a la venta de vehículos grandes de autotransporte en Puebla, Veracruz, Oaxaca, en fin, tenía mucho dinero. Y este era astrónomo aficionado, de hecho, pertenecía a la APSO, era miembro de la Asociación de Estrellas Variables de Estados Unidos, tenía muchos contactos. Y en 1951, en su casa Castillo, que es esta que está aquí, todavía existe en Puebla, inauguró el observatorio Leon Campbell. En ese momento Leon Campbell era un personaje encargado de las estrellas variables. Y para la inauguración, para que se den una idea, trajo a Harlow Shapley, que era un astrónomo estadounidense de enorme prestigio en ese momento. Aquí está Guillermo Haro y este está Taboada. Los otros personajes deben ser gentes de la cultura poblana, además no los he identificado. Pero este personaje va a jugar un papel importante en las instalaciones de Tonantzintla, porque él adquiere los terrenos anexos al Observatorio Astrofísico Nacional, que era el de la preparatoria, el de la Secretaría de Educación Pública, donde en 1951 comienza realmente el Observatorio Astronómico Nacional. Estas fotografías son esta fotografía es de esa época. El único telescopio que quedaba operable del viejo Observatorio de Tacubaya era el telescopio de la famosa Carta del Cielo, un proyecto que duró muchos años en el cual participó México junto con otros 17 observatorios. Terminó su colaboración internacional México, publicó el catálogo, etcétera, etcétera. Y este telescopio que lo seguimos conociendo como la Carta del Cielo fue el que en 1951 se pasó a Tonantzintla. Todos los demás instrumentos grandes, había otro telescopio más grande de 5 metros de distancia focal y 38 centímetros de... Tengo entendido que el lente de 38 centímetros queda todavía por ahí en los laboratorios nuestros de óptica aquí, o estaba hace algunos años, no sé más. Pero esta foto es entonces, vean, prácticamente pelona la parte. E insisto, estos terrenos fueron donados por Taboada. Este es unos años después, cuando yo comencé a ir a observar, también hace ya muchos años, pero no tantos. Yo me ligué al observatorio por ahí a finales de 69, 70, comencé a ir. Y esta es una fotografía, aquí está la famosa cámara Schmidt. Entonces ya ven que en pocos años pues se ha vuelto y actualmente es un bosque, incluso tengo entendido que está por... Sí, 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 es muy probable que sí. Bueno, sí, sí. Digo, yo estoy acostumbrado a verlos de la Ciudad de México, ni modo. Bueno, 1952, estos son de los datos que nadie se acordaba. Ana Costero es alguno de los que pregunté, él tenía ideas, pero no se acordaba de los datos. 17 de mayo de 1952, el rector Luis Garrido Díaz inaugura las nuevas instalaciones en Tonantzintla. Aquí están las fotografías, vean, pelón todavía el cerro. Aquí está la Carta del Cielo en su situación actual. El bungalow conocemos del mural, las otras oficinas. Pues vean, esto son las instalaciones, fue diseñado por un arquitecto de gran renombre en ese momento, instalaciones que llamaban modernistas, en fin. Pero realmente los astrónomos universitarios a partir de entonces tuvieron donde quedarse en Tonantzintla cuando iban a trabajar. Y aquí vemos a Guillermo Haro, aquí está Haro, tratando, claro, es una fotografía nada más porque estaba de día, pero haciendo como que observa a través de la Carta del Cielo, tal y como estaba en esa etapa, más o menos, o sea, como se trasladó de Tacubaya a Tonantzintla. ¿Y entonces Domingo Taboada donó los terrenos? Sí, que tiene la universidad. Bueno, otro momento interesante es el famoso mural de Tonantzintla, que lo vemos aquí, una fotografía que tomé hace muchos años. Fue inaugurado en febrero de 1953 por el siguiente rector, Nabor Carrillo Flores, lo vemos aquí. Guillermo Haro está aquí, y este es el pintor, un trasterrado español, Miguel Prieto, una persona que había hecho tenía bastante prestigio como pintor y escultor y grabador. Antes de venir a México, vino por cuestiones
políticas, es uno de los que tuvieron que salir de España cuando la guerra vino, y tengo entendido que su contribución a las artes, particularmente a la cuestión de grabado y de pintura, fue importante, aunque está muy olvidado. Y cuando me puse yo a hacer investigaciones, realmente el mural de Tonancintla está prácticamente perdido, al grado que ni siquiera el nombre oficial del mural conozco, no pude determinarlo. En las pocas notas que encontré no dicen el nombre oficial. Han hecho homenajes, porque este fue un personaje que contribuyó, insisto, a la cultura. En el 2009 o 2010 le hicieron un gran homenaje aquí en la Ciudad de México, hubo una exposición y demás, pero de este mural no se habla nada. Es una joya que debemos preservar, porque hubo un momento, yo sé que el muralismo no necesariamente es bello, al menos no con el concepto que tenemos de belleza algunos, y hubo un momento en que incluso se habló de pintarlo. Se logró un compromiso y se puso una cortina, muchas veces está tapado por una cortina, pero había gente que incluso decía, pinten esa pared. Aquí está el platillo volador, es una anécdota que les puede platicar Margarita Rosado. Bueno, ok. Eso es una propuesta que yo tendría, en fin, pero hay que discutirlo. Está perdido ahí, nadie sabe de su existencia. Bueno, seguimos. Este es un mapa que mandó a hacer Guillermo Haro en 1958, el levantamiento de la zona de Tonancintla de la UNAM, aquí están las instalaciones, y lo pongo porque en 1958 Haro ya tenía muy claro la instalación de un telescopio de 1 metro en el terreno actual. Aquí está dibujado el nuevo telescopio reflector, dice, y está firmado el mapa, el plano, en diciembre de 1958. O sea, que... Sí. Sí, aquí viene el camino, aquí viene la curva por la que entras, aquí está la curva, aquí estaría el búngalo del mural, aquí estaría el otro búngalo, y aquí está en el lugar. O sea, Haro ya había determinado en su cabeza al menos que iba a estar el telescopio ahí, en 1958. No, esto es instalaciones de la UNAM. ¿No está dibujada la casita? No, pues estaba en otra posición en ese momento la Schmidt estaba, la vieja Schmidt estaba por aquí así. Ya veo que conocen la anécdota. Eso también Es otra anécdota, pero vamos a olvidar. Pero este es un mapa, este es un plano levantado en diciembre de 1958. Y lo que quiero mostrar con ello es que ya se hablaba del telescopio de 1 metro. Bueno, en ese tiempo también quiero señalar que Haro, como una gente con visión en la astronomía de aquel tiempo, la astronomía moderna, intentó desarrollar la astrofísica. Para ello mandó a un tipo a doctorarse en Inglaterra, que el tipo no se doctoró, pero sí hizo su maestría, sí se preparó, vino y hizo la antena de 21 centímetros que vemos aquí, que actualmente no sé si exista, pero la última vez que estaba en Tonancintla estaba ya Alonso, el que posteriormente fue el ingeniero Alonso. Así entró en contacto. Él era egresado del Poli, lo tomó Haro como egresado en electrónica, lo mandó a Jodrell Bank, eso me lo contó Alonso directamente. Ahí obtuvo su maestría directamente en radioastronomía y regresó. Pero regresó en una etapa en que pues ya Haro iba de salida, hubo cambios en la institución y no fue más lejos el desarrollo de la radioastronomía. Para 1959 comenzó la construcción del edificio del 1 metro. Aquí vemos esta fotografía que hace muchos años me dio Zacarías Malacara Hernández. No la tomó él, la tomó su padre. No me pudo decir la fecha exacta, pero es de 1959. Aquí vemos el proceso. No están identificados. Yo creo que ella es Chela. Ella es Chela. Yo tengo la idea que este es Daniel Malacara, pero sí, la verdad no puedo asegurarlo. Tiene la falta de cola que tiene. Exactamente. Y acá arriba hay alguien que no alcanzo a ver con detalle. Pero esta foto es de 1959. Para 1960, que se desarrolló aquí en la Ciudad de México el meeting de la American Astronomical Society en agosto del 60, como parte de la información se llevó a los participantes en el meeting a conocer las instalaciones de Tonancintla. Aquí está el edificio ya terminado, pero todavía
Todavía no hay telescopio. Llama su atención, todavía no hay telescopio. Bueno, estos son gente de Tonantzintla, ¿no? Acá andan los congresistas. No, no, Y la Schmidt no, yo no hablo de la Schmidt porque es astronomía universitaria. Por eso le puse ese nombre precisamente. Bueno, finalmente logré establecer, gracias a mi labor en las hemerotecas y demás, conseguí los ejemplares del periódico El Sol de Puebla. El 10 de noviembre de 1961, que es la fecha que nadie se acordaba, aunque varios, como van a ver, varios de los vivos todavía estuvieron ahí, no se acordaban, se inaugura oficialmente el telescopio de 1 metro. Aquí lo vemos, en el momento de la inauguración, su antigua consola, los fotómetros primitivos de Johnson, y bueno, la parafernalia de, como fue el presidente de la República, que fue el cuarto presidente en ir a inaugurar un observatorio. Pues, los periódicos vean así, a México avanza con paso firme en la investigación astrofísica y todo ese tipo de parafernalia. Rafael podrá contarles algunas anécdotas que alguna vez me contó, si es que se acuerda. Estas son fotos de la inauguración. El problema de las anécdotas es que si las escribes, después te metes en muchos problemas, porque generalmente son chistosas y van en contra de algo o de alguien, ¿no? Aquí vemos a López Mateos, aquí vemos a Aro, el telescopio de fondo, aquí vemos hasta ahora logro saber. Bueno, qué bueno, no, yo no dije tal cosa, pero qué bueno. Entonces ibas de guarura de López Mateos. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que aquí hay alguien que... ¿Eso te indica que no usaban guaruras reales? Bueno, sí los No, usaban, no, mira, aquí, mira. Ay, mano, pues. Pero eran muy discretitos, Chaparritos y vestidos. Bueno, hay más fotos de esas, qué bueno que... Aquí está Cornejo, Harris, Carlos Cruz, Elsa Paris. Estos dos yo no los conozco o no los reconozco. Esta persona... René Hidalgo, el que está a la derecha. ¿Quién? Ese es René Hidalgo. René Hidalgo. ¿Quién es? ¿Ella quién es? Ay, no sé. A mí Cornejo me dijo que era Cristina Allen, pero no me parece Cristina Allen. No está Que Cristina. venga ella sí. Bueno. La de la izquierda. Bueno, esta foto fue en lo alto del Carolino, en la azotea del Carolino, Ahí en Puebla. en Puebla. No sé si antes o después de la inauguración tú estabas ahí, podrás decirlo. Pues no me acuerdo. En el patio, en el pastito, aquí está Costero, Haciendo poco. Elsa, Carlos Cruz, Cornejo. Yo tengo la impresión de que es Lucrecia Maupomoy, pero no lo sé. Y tengo la impresión de que es Rosario Peniche, pero tampoco lo puedo afirmar, ¿no? Por su postura y todo, pero bueno. Bueno, y aquí están Cornejo y Rafael, que estaba deteniendo el telescopio en el momento de la inauguración, ¿no? Sí. ¿De la calva quién es? ¿Cuál de la carpa? De la calva. ¿Cuál de todas las calvas? Abajito en el... Pues no sé. Yo no sé. A lo mejor Costero se acuerda quién estaba ahí. No sé. No lo reconozco. Y menos por la pura calva. Bueno, el hecho real es que a través de grandes esfuerzos, Aro puso muchos esfuerzos, consiguió apoyos en instituciones privadas, en fin, se construye el telescopio. La óptica se hace en Estados Unidos con el óptico mismo que talló el 5 metros de Palomar, porque Aro tenía muchos contactos y además era usuario de Palomar en esa época. La mecánica se hizo en Europa, en Holanda, también ahí lo ayudaron sus colegas astrónomos y lo orientaron. En fin, es un excelente telescopio desde mi punto de vista, como usuario de los telescopios mexicanos de hace muchos años, es el mejor telescopio que tenemos todavía hasta la fecha. Y óptica, la óptica es excelente también. Pero bueno, aquí están los datos y es un instrumento muy, ¿me queda todavía un poquito? No, es que también tú tienes que hablar. Bueno, rápidamente comenzó el trabajo y quiero citar este artículo que es probablemente el más citado de esa etapa. Braulio Iriarte con el fotómetro haciendo fotometría
de estrellas brillantes. Se publicó en Sky and Telescope este catálogo de Arizona Tonantzintla, pero vean ustedes aquí el gráfico de citaciones. Todavía en 2013, que fue la última vez que lo vi, pues tenía citas. Es un trabajo que llamó mucho la atención y le dio visión internacional al telescopio de 1 metro. Entonces, por eso lo estoy mencionando. Bueno, aquí está uno de los imperfectos. En 1967 se compra un novedosísimo instrumento espectrógrafo, el Wohler-Chivens. Yo fui alumno de Manuel Méndez Palma, que ahora creo que se llama Emanuel, pero yo lo conocí como Manuel Méndez Palma. Sí, yo también. Cuando me daba clase de física atómica en la Facultad de Ciencias, fue por estas épocas, y nos platicó la historia. Era el segundo instrumento de este tipo que construía Wohler-Chivens, el primero, que fue la prueba y demás, estaba en Kitt Peak. ¿Mandé? No, este es costero, nada más quítale un poquito de barriga y ya es costero. Esa camisa la acabo de tirar a la basura. No. Bueno, aquí está costero. Las cámaras eran un diseño muy novedoso, fueron de Ira Bowen, eran cámaras muy novedosas. Ahora, esto era fotográfico, la batalla de esto era cortar las plaquitas. Casi todo el entrenamiento que teníamos, los que usamos este telescopio, primero, antes de usar el telescopio, era cortar las placas. Eran como de 1 centímetro cuadrado y había que cortarlo en completa oscuridad porque eran de vidrio. Y era una cosa curiosa. Pero fue un instrumento que comenzó a utilizarse, a dar resultados. Aquí ven una fotografía que tomé hace muchos años. Yo fui muchos años ayudante de Paris Pirmish y pasábamos ahí muchas temporadas, entonces estas fotos antiguas las tomé en esa etapa. Muy rápidamente para dejar el paso al que sigue. Bueno, hacia 1972, Paris tenía el proyecto desde hacía tiempo, pero en 1972 comienza a funcionar ya de manera regular el interferómetro, el reductor focal tipo Fabry-Perot. Aquí lo vemos en una fotografía antigua también. Aquí vemos un interferograma, que era lo que obteníamos, círculos concéntricos a través del filtro H-alfa de una región Sharper 142, que fue sobre la que hizo su tesis de licenciatura Héctor Toledo. Y en esta etapa, como van a ver, yo ya casi concluyo, yo me quedo hasta finales de 1970 con la historia de Tonantzintla. Sé que hay una historia, ahorita les van a hablar un poco más, pero lo que sucede es que a finales de los 70 se inaugura oficialmente San Pedro Mártir. La enorme mayoría del trabajo observacional se hace en San Pedro Mártir. Sin embargo, y esa es la parte que yo no quiero olvidar, en los apéndices del librito, aquí está el librito, en los apéndices yo puse 2 apéndices, Héctor pone otros, pero entre los apéndices me puse a ver, por ejemplo, cuántos artículos con datos del 1 metro se produjeron entre 1963, que es el primer artículo que aparece, que es de Mendoza. Eugenio Mendoza fue el primero que publicó con datos del 1 metro en 1963, hasta finales de 1970. Yo logré contabilizar cerca de 40 artículos, probablemente varios se me pasan porque pues, es muy difícil. Busqué en las revistas que los mexicanos utilizaban en esa época, en fin, y tengo hasta artículos hasta 1980 identificados con datos del telescopio de 1 metro. Otro ejercicio que hice, porque no nada más era un telescopio para observar y obtener datos, fue un telescopio muy importante para la mayoría de los astrónomos viejos que estamos por aquí. Ahí fuimos entrenados, la mayoría de nosotros como observadores. Era excelente porque pues, nos íbamos de aquí en la tarde, llegábamos allá, observábamos y muchas veces regresábamos al día siguiente a hacer lo que teníamos que hacer aquí. Era muy cómodo. Entonces la gran mayoría de los astrónomos viejones pues los entrenamos aquí. Comenzaron a utilizarse para pruebas de instrumentos, que también fue una etapa en que comenzó en los años 70, los 80, a hacerse instrumentación astronómica. Y hay un buen número de tesis. Yo identifiqué 18 tesis de licenciatura y maestría, incluso hay una de doctorado, con datos sacados de Tonantzintla. Entonces, a mí me parece muy interesante y valioso rescatar este tipo de información, y esa era la idea
de sacar este librito, pues ya son 65 años, no 64 años, de que ese telescopio se inauguró realmente, y bueno, pues ha producido y ha servido, sobre todo, insisto, ha sido un instrumento donde nos entrenamos muchos de los actuales. Yo aquí lo dejo y Héctor les platicará un poco más sobre lo nuevo o lo que él considera más moderno Tonantzintla. Gracias. Bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es un breve resumen de lo que está escrito en el capítulo 2 de este libro y me voy a concentrar básicamente en narrarles, platicarles algunos esfuerzos recientes de cómo hemos intentado hacer que el instituto, a través del observatorio de Tonantzintla, tenga un vínculo con el bachillerato universitario y tratar de que ese vínculo sea, digamos, lo más sólido posible. Entonces me voy a concentrar solamente en esa parte y aquí un poco la idea es que tienen ustedes una imagen de cortita exposición con estas camaritas modernas, donde claramente se ve que hacia el fondo pues tenemos un problema muy serio de contaminación lumínica y que bueno, en algún momento convocando a estudiantes de la Facultad de Ciencias, no nada más de física, sino de biología y de matemáticas, se llevó a cabo una campaña durante 3 meses, entre 2008 y 2009, para hacer una estimación del brillo del cielo en los alrededores de Tonantzintla, que fue muy exitosa y que aquí solamente una foto de algunos participantes, algunos estudiantes del instituto, pero participaron estudiantes de otras carreras como biología y matemáticas de manera intensa. Fueron del orden de 70, 80 estudiantes que participaron en esta campaña. Aquí lo que les muestro es un poquito el resultado. No salió muy bien la imagen, pero lo que trato de ilustrarles es una vista aérea de la zona del observatorio en Tonantzintla, la zona más oscurecida, que es la zona boscosa, y el punto en letras negras es justamente donde estaría el telescopio. Seleccionamos previamente una serie de puntos muy bien localizados de tal manera que nos permitieran hacer una estimación de este brillo del cielo. Entrenamos a los estudiantes para que pudieran hacer ese cálculo de manera sencilla y la campaña fue muy exitosa. Contamos con el apoyo de, hubo que pedir permiso, autorización a las localidades cercanas, en particular a San Rafael y a la otra localidad que se llama Acatepec, y nos brindaron apoyo para hacer durante las observaciones vigilancia, que nos mantuvieron prácticamente todas las noches en que llevamos a cabo este estudio. La vigilancia con la policía pues fue bastante eficiente. Aquí tienen ustedes este resultado, que fue lo que salió de este estudio, y aquí quiero enfatizar que además de los cursos de licenciatura que había dado desde 2000 a 2006, sistemáticamente traté de obtener datos CCDs del telescopio acoplado al CCD Thomson y al espectrógrafo Boller and Chivens. Y lo que hice sistemáticamente en estos cursos fue poner como prácticas a mis estudiantes a observar estrellas estándares en distintas posiciones del cielo y a hacer espectros de distintas posiciones del cielo, de tal manera que junto con estos datos del brillo del cielo y estos datos fotométricos se pudo hacer una caracterización del sitio de Tonantzintla, que fue lo que Marco comentó que se publicó en el año 2010. Y después fue incluso presentado en un simposio de la IAU en París, en donde hubo oportunidad de comentar con mucha gente que estaba trabajando en temas similares, particularmente en Centroamérica y en Sudamérica, y de ahí posteriormente surgió la idea entonces de lanzar un proyecto, y le doy los créditos del proyecto a Luis Artemio, quien junto conmigo lanzamos la idea de tratar de establecer ese vínculo utilizando la astronomía
como ese aglutinante que permite que distintas disciplinas converjan en él y tratando de explotar diferentes subdisciplinas para tratar de que lograran llegar estudiantes del bachillerato hacia carreras de ciencias, en particular a la Facultad de Ciencias. Entonces se propuso este proyecto y se montó todo esto con una plataforma pedagógica que se llama el aprendizaje basado en proyectos y que básicamente les comento que consiste en lo siguiente, que es pues plantear a través de 2 módulos que son independientes una serie de actividades. En el momento en que lo planteamos, nosotros sugeríamos el uso del observatorio de Tonantzintla para adquirir una serie de datos, pero una vez que los datos eran adquiridos, recorríamos este procedimiento de tal manera que en esta etapa, justo cuando obteníamos datos, podíamos ilustrar diferentes temas asociados a los datos que tuvieran que ver con matemáticas, computación, física y otras áreas. Es decir, enfatizábamos mucho esos aspectos, pero además hacíamos que los profesores involucrados y eventualmente sus estudiantes recorrieran este camino para que llevaran a cabo un análisis y después un reporte de esos resultados. Esta temática que está basada en la enseñanza con proyectos resultó muy efectiva y una vez que tenemos datos accesibles, todo lo que voy a decir de ahora en adelante son datos del 2000 al 2006 que han sido utilizados subsecuentemente para los proyectos que les voy a comentar. Podemos hacer ahora de manera independiente, ya no recorrer esta etapa y simplemente recorrer con los profesores esta etapa. Aquí nada más de manera ilustrativa cómo promocionamos el proyecto. Tuvimos que ir a las instancias académicas del bachillerato a promoverlo. Fue muy exitoso. Tuvimos 6 talleres en el Observatorio de Tonantzintla con el apoyo de las autoridades del INAOE para que nos permitieran tener a los profesores, 40 profesores por taller durante 2 días en periodos de aproximadamente por aquí lo tengo, entre junio de 2009 y junio de 2010, donde fuimos haciendo esta campaña intensiva para los profesores del bachillerato y tratar de establecer ese vínculo entre el instituto y el bachillerato. Posteriormente, al año siguiente, en 2010, este proyecto fue propuesto como plataforma, como contenido para el seminario de actualización en astrofísica para profesores del bachillerato. Este seminario se ha venido dando en el instituto desde prácticamente el año 2000 y aunque la planta de investigadores del instituto siempre es muy entusiasta y participaba en esto, teníamos prácticamente pocos profesores que asistían. Cuando nosotros propusimos esta plataforma, desarrollamos una serie de contenidos para hacerla más atractiva y aparte de desarrollar ejercicios con distintos énfasis en distintas áreas, desarrollamos mucho el uso de software libre y observatorio virtual, aplicaciones de observatorio virtual, para hacerlo mucho más atractivo y más actualizado. Entonces, otro aspecto que hemos enfatizado es el uso del equipamiento que las preparatorias, los SHs y las prepas tienen, que muchas veces los profesores mismos no conocen y si conocen no saben cómo usar, y un aspecto importante de estos seminarios ha sido echar a andar todo eso y ponerlo a trabajar. Esto ha desencadenado que podamos medir el impacto de estos seminarios a través de talleres de seguimiento que los mismos profesores nos han pedido y que han sido muy exitosos. Hemos pedido la colaboración de investigadores del instituto, académicos, gente de la Facultad de Ciencias, de otras instituciones y sobre todo muchos grupos de jóvenes que están dispuestos a colaborar en trabajos de talleres de divulgación y talleres de ejemplos experimentales. Y aquí tienen ustedes un ejemplo nada más de un espectro tomado con el espectrógrafo Wohler-Archives de Júpiter, donde tratábamos de enfatizar cómo a través de observaciones de este tipo uno puede tratar temas, por ejemplo, relacionados con el origen de la vida en el sistema solar y extender ese tipo de temas a otras áreas, por ejemplo. Y aquí tienen ustedes nada más un ejemplo del tipo de talleres que fuimos presentando a lo largo de estos años para los profesores del bachillerato, con distintas temáticas. Incluimos en la medida de lo posible a nuestros propios estudiantes. Esta generación de estudiantes prácticamente están ahorita en etapa de postdoctorado, pero todos ellos participaron. Y el resultado final, y que ahora voy a la etapa de resultados para terminar, es que el seminario de actualización que utiliza datos tomados en Tonantzintla
que utilizó al observatorio para lanzar esta propuesta, ahora típicamente consta de 50 a 60 profesores por cada sesión, que de hecho estamos al límite de la capacidad que podemos albergar aquí en el instituto, y puedo decirles que esto ha sido relativamente exitoso y que va creciendo conforme se lanzan las convocatorias. ¿A dónde estamos ahora? No nada más son los seminarios para profesores, ¿sí? Hemos hecho, como les dije, son proyectos docentes y de investigación con, en particular, diferentes profesores de los SHs, y han sido cosas muy exitosas que incluso nos han permitido presentar resultados no sé si conozcan, estas son las siglas de American Association of Physics Teachers, sección México, en donde se presentan resultados que tienen que ver con temas educativos relacionados con física, con astronomía, y donde los profesores involucrados en nuestros proyectos han ido a presentar sus trabajos. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la gente que ha utilizado el espectrógrafo Boulder-Chivens de 2000 a 2006, y en donde pues trataron de hacer una caracterización que después utilizaron para sus temas en los cursos de química, por ejemplo. ¿Dónde estamos ahorita? Hemos logrado finalmente establecer un convenio sólido entre la Escuela Nacional Preparatoria y el Instituto de Astronomía, después de todo este trabajo. ¿En qué consiste este convenio? En que resulta que la Escuela Nacional Preparatoria tiene una materia optativa de astronomía vigente, y el hecho en el fondo de este convenio es que el instituto abrirá un diplomado de 120 horas para actualizar a la planta de profesores que quiera dar ese curso de astronomía optativo en las preparatorias. Pero no solo eso, hemos hecho una serie de propuestas adicionales en las que vale la pena mencionar, por ejemplo, el desarrollo de concursos, y en particular el de la Olimpiada de Astronomía interna dentro de las preparatorias, que va a estar coordinada junto con nosotros, por ejemplo, y una serie de actividades más que estamos proponiendo. Entonces, esto creo que empieza a tomar un tinte de algo un poco más sólido. Antes era una relación así como que muy casual, ahora ellos también están comprometidos a una serie de cosas a través de estos convenios, y me parece importante que esto pues se conozca. El trabajo que está en proceso para terminar es que, como quizá ustedes saben, también existe una maestría en docencia para la enseñanza media superior, ¿sí? Y nosotros estamos proponiendo, en la actualidad, somos tutores de esta maestría, y estamos proponiendo un módulo completo para esta maestría, desarrollado a partir de herramientas de observatorio virtual y software libre. Entonces, creemos que esto es muy importante para pues darle un enfoque actualizado a lo que se ve en estas maestrías. Estamos desarrollando un módulo de astronomía para la preparatoria en línea de la UNAM también, justamente con este enfoque, y estamos trabajando ya finalmente en el convenio posible entre el IA-UNAM y el CSH, porque lo importante es que mientras que en las prepas ya hay materias optativas de astronomía, en el CSH no las hay. Y este convenio va directamente hacia allá, a tratar de que existan esas materias y que esto se impulse de manera pues, más fuerte, ¿no? Entonces, esto es de manera general parte de lo que yo relato en ese libro y que se ha hecho en los últimos años. Nada más. ¿Preguntas? En relación a MADEMS, ¿quiénes son los tutores que están oficialmente inscritos dentro de esa maestría? Yo y Luis Arteno. Ok, yo invito a los demás profesores. La coordinadora es una persona muy accesible, ¿okay? Y está muy bien esto de que sea observatorio virtual. Ellos han hecho mucho material en este tipo. Sí, y bueno, tratamos de enfatizar lo que tenemos accesible como bases de datos como Sloan y estas cosas que son muy recientes, ¿no? Que usamos mucho. Hablas de materias de astronomía que existen en la prepa. Yo sabía de cosmografía y punto, se acabó. ¿Esa es la materia a la que te refieres, cosmografía? No, Porque inclusive me pidieron alguna vez revisar el temario de eso, pues fucha, hace como 20 años. No, actualmente en el programa vigente existe como optativa astronomía, así tal cual. Ahora me entero. Y además existe el debate de si cosmografía o geografía
tiene que incluir temas de astronomía o no, que es un debate que está abierto Sí. por ahí además, ¿no? Es un debate perdido, Sí. pero en fin, sí, sales. ¿Alguien más? ¿Y el libro está a la venta o cómo está? ¿O es...? Sí, no. No, pero ¿dónde está distribuido por la UNAM o cómo, cuál es Sí, el fue estatus? editado por la UNAM, entonces no me sé muy bien los detalles, pero supongo que ahí no se pueden vender, ¿no? Claro que se puede vender. Aquí un comentario sobre la plática de Marco Moreno que estuvo muy interesante y una frase la dejó a la mitad sobre de dónde había salido el financiamiento para el telescopio de 1 metro. El telescopio costó 1.800.000 y el gobierno mexicano le dijo a Aro que si conseguía la mitad, el gobierno daba la otra mitad. Entonces Aro consiguió 600.000 y ya tenía 1.200.000, le faltaban 600.000 y fue a ver a Jenkins, que era un patrono millonario de la región y le pidió 300.000 pesos, con lo cual 300.000 más del gobierno daba los 800.000. Y entonces Jenkins le dio una gritoneada a Aro, le dijo, usted es un comunista y es una persona, un revoltoso. Y Aro le contestó, y usted es un aprovechado de la gente, les vende los calcetines al doble de precio, un agarrón que se dieron. Y Jenkins le dijo, bueno, pero yo sé que como investigador esto es de una persona seria, y le firmó en blanco un cheque y le dijo, ponga lo que quiera. Entonces Aro contaba que se salió con el cheque y dice, y yo tontamente pues puse 300.000, pero podría haber puesto más. Eso es lo que contaba Aro, quién sabe si es cierto, y lo recuento yo, y ya si yo lo recuento a lo mejor tampoco es cierto. Sí, voy, Pepe. Yo veo ahí que ponen el uso de herramientas de observatorio virtual y que tus datos terminan en 2006. De 2006 a la fecha pues ha pasado mucho tiempo y Tonantzintla no ha empeorado sino ha mejorado. Entonces yo creo que deberían de considerar ustedes el utilizar a Tonantzintla como no observatorio virtual sino como observatorio real, porque evidentemente ir y sacar los propios datos es muchísimo más interesante y más motivante que estar utilizando observatorios virtuales. La instrumentación ha cambiado, tenemos muchísimo más telescopios aparte del 1 metro, entonces yo creo que los profesores saldrían ganando si fueran al observatorio de Tonantzintla en las condiciones actuales. Bueno, yo ahí sí quiero decir que es muy importante decir que las herramientas de observatorio virtual te funcionan dentro del observatorio, fuera del observatorio y prácticamente en cualquier sitio y en cualquier plataforma. Y entonces, esto es muy importante decirlo, cuando estamos hablando de una plataforma en línea, pues es suficientemente apto hablar de este tipo de herramientas. Por supuesto, tengo datos hasta el 2006 y a mí me gustaría de alguna manera saber qué instrumentación tenemos disponible para el día de hoy y tratar de actualizar esto. Con mucho gusto lo haríamos si estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá se pudiera actualizar la página del Observatorio de Tonantzintla, Bueno, yo no la he visto. porque yo sí, te metes y sigue habiendo nada más el Boller Chivens, ¿ya? Y los telescopitos estos MIR y demás no aparecen. Entonces, ojalá que pudiera tener en esa página. Bueno, entonces, ¿la venta de libros? ¿Dónde? Es que varias gente preguntando en Facebook, lo anunciamos en Facebook, le pedí a Brenda que lo anunciara y la rápida respuesta fue, ¿dónde están los libros en venta? ¿No? Bueno, respecto a los libros, creo que habrá que definirlo, no sé, esta es una edición del Instituto de Astronomía, propiedad del Instituto de Astronomía, el instituto la pagó, no sé cuánto costó al final de cuentas,
Pero los libros se hicieron 1000 ejemplares. A mí me acaban de entregar ayer apenas el primero, no lo había yo visto. Están recién saliditos, entonces seguramente se definirá, probablemente a los locales se les dé, pero pues en todo caso si se vende, lo ven ustedes aquí, no es un libro muy grande. Una cosa que quería yo comentar con respecto a lo que dice Manuel, gracias por el comentario. En efecto, la Fundación Jenkins y también la Fundación Ford, la Rockefeller, dieron dinero. Yo no conocía la anécdota como tal y no la pongo porque las anécdotas siempre quedan problemas, pero lo que sí hay documentos de la Jenkins que dicen el costo en dólares que dio al observatorio para la construcción del telescopio, ¿no? Aquí hay algunos de esos datos, está más información sobre quiénes construyeron la óptica, quiénes construyeron la mecánica y todo. Esto es, o sea, yo nada más hice aquí un resumen muy rápido, pero sí hay. Ahora, las fotos, en efecto, hay gente que yo no reconozco porque yo llegué después, además son muy jóvenes, pero si alguien las reconoce, denme los datos y en el futuro algún día se rescatarán al menos su presencia. Gracias. Oye, Rafa, ¿no quieres escribir el libro de las anécdotas? No. Deberías. Te están diciendo, Marco, con toda la razón que me metes en problemas. Ahorita que me muera escribo Pues gracias Marco, gracias Héctor.